Buenos días, estimados estudiantes, le habla la doctora Andrea Corbos. Entonces, ahora sí vamos a continuar con lo que es la parte 2 de tejido linfoide. Recordando que en la parte 1 desarrollamos todo lo que eran las generalidades del tejido linfoide, el sistema inmunológico, así como también las características histológicas de los linfocitos. Entonces, con respecto a la parte 2, vamos a desarrollar timo, ganglios linfáticos y vaso, y específicamente vamos a conocer sus características anatómicas, histológicas, la circulación y la histofisiología. Y además vamos a hablar de las generalidades del llamado tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces, sin más preámbulos, iniciamos con el timo, recordando que el timo es un órgano linfoide primario debido a que justamente acá es donde maduran los linfocitos T y se convierten en linfocitos T no comprometidos e inmunocompetentes, es decir, linfocitos capaces de reconocer lo que es propio y lo que no es propio. Entonces, en el timo tenemos que es un órgano linfoide que realmente está ubicado en el mediastino superior, justamente detrás del esternón, y que anatómicamente consta de dos lóbulos, el lóbulo derecho e izquierdo unidos por un tejido conectivo. Pesa aproximadamente 50 gramos y que en la pubertad involuciona, por lo tanto, timo no hay en el adulto. Histológicamente vamos a ver que está formado por una cápsula de tejido conectivo denso, que se va a extender hacia el parénquima, hacia el parénquima de este órgano, formando unos lobulillos, y que vamos a encontrar que estos lóbulos en toda la parte periférica, que está de coloración más oscura, es a lo que vamos a llamar corteza, y la parte medular es la parte que está más central y es de ese lóbulo, y es a lo que vamos a llamar médula. Además, importante observar en el diagrama esquemático que en la cápsula, justamente por la parte de abajo que está la cápsula y están las trabéculas, esa parte periférica, que es llamada corteza, justamente como está debajo, se llama corteza subcapsular, y que allí se van a encontrar algo llamado células nodrizas, que en realidad van a ayudar a la maduración de los linfocitos. En esta parte de la corteza vamos a encontrar que existe todo un empaquetamiento de linfocitos pequeños que están destinados para realizar su maduración, y que además va a ayudar a mantener como sostén y además a crear un ambiente propicio las células reticulares. Por otra parte, en la médula también vamos a encontrar los macrófagos, las células dendríticas y algo llamado corpúsculo de Hassall, que es característico del timo, y ya lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces tenemos que el timo, la parte de la corteza, van a ver más que todo linfocitos grandes, células reticulares tipo 1, 2 y 3, y algo llamado barrera hematotímica, que ya la vamos a desarrollar más adelante. Y en la médula vamos a encontrar más bien menor proporción de linfocitos un poco más grandes porque ya estarían maduros, células reticulares tipo 4, 5 y 6, macrófagos y los corpúsculos de Hassall. Entonces, con respecto a las características histológicas de las células, tenemos que las células reticulares epiteliales, ellas van a ayudar a lo que es la maduración de los timocitos, y que éstas expresan complejos mayores de histocompatibilidad clase 1 y clase 2, que ayudan también a la diferenciación de los linfocitos. Por otra parte, tenemos a los corpúsculos de Hassall, que esto es sumamente importante ya que es algo característico del timo, es decir, es patognomónico. Entonces son estructuras redondeadas, compuestas por capas concéntricas de células epiteliales planas en distribución en capas de cebolla. Y nuevamente repito, son estructuras que solo se van a encontrar en el timo.
Además, como visualizamos en la imagen, vamos a encontrar macrófagos y células dendríticas que sobre todo van a estar en la médula y se van a encargar de presentar antígenos también de superficie de complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, así como también clase 2. Y ellos también van a ayudar a intervenir en todo el proceso de maduración de los linfocitos. Con respecto a los linfocitos, entonces vamos a ver que a nivel de la corteza se van a ver más oscuros porque son linfocitos que están inmaduros, sobre todo en la corteza subcapsular. Sin embargo, vamos a ver que en la médula, ya como son linfoblastos, realmente son linfocitos más grandes con un citoplasma más claro y por lo tanto en la zona de la médula tiende a ser de coloración más clara. Es importante saber que a medida que avanza la involución, va a aparecer cantidades crecientes de adipocitos, se va a perder la relación que hay entre la médula y la corteza y realmente el tejido, ese parénquima, va a ser reemplazado por tejido adiposo. Inervación e irrigación del timo. Acá vamos a ver más o menos cómo ocurre la irrigación y porque vamos a conocer una estructura llamada barrera hematotímica que tiene una función bastante importante. Entonces, si nos orientamos en la imagen esquemática, tenemos la cápsula, la corteza y la médula. Entonces, las arterias ingresan por el tejido conectivo de la cápsula y continúan para luego ingresar a través de la médula. Entonces, la médula recibe numerosas arteriolas y vénulas. Sin embargo, la corteza solo está irrigada por capilares. ¿Qué pasa? A nivel de la cápsula y de la corteza subcapsular, allí va a estar dispuesto el tejido endotelial, macrófagos y células reticulares, porque justamente por esas estructuras tratan de que no es una barrera para evitar que pasen ciertos antígenos que vayan a influir en la maduración o en la proliferación de los linfocitos. Y justamente a esa barrera formada por células endotelial, macrófagos y células reticulares es a lo que se llama barrera hematotímica, porque en caso de que se llegue a filtrar algún antígeno extraño a este nivel, están los macrófagos ahí presentes para poder realizar la fagocitosis y eliminar al antígeno. Entonces la barrera hematotímica protege a los linfocitos en el proceso de proliferación y maduración en la corteza contra las acciones de sustancias antigénicas. Con respecto a la histofisiología, entonces fíjense cómo se observa en la imagen. A nivel de la corteza subcapsular vamos a encontrar linfocitos que son inmaduros. A este nivel no sabemos si son CD4 o CD8, sino que va a ir ocurriendo el proceso y van a empezar estos timocitos inmaduros a mostrar en su superficie el TCR, es decir, el receptor de las células T. Posteriormente, todos aquellos que muestren este TCR van a continuar con el proceso de selección y el que no simplemente no continúa con el proceso de selección y es eliminado por macrófagos. El que pudo continuar con el proceso de selección posteriormente se diferencia en linfocitos CD4 y CD8 y ya a este nivel ocurre una proliferación de los linfocitos que tienen que mostrar el TCR, ser CD4 o CD8 y además poder unirse con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2. A este nivel, aquel linfocito que realice o que pueda lograr esto y reconocer lo propio, migra hacia la médula como una célula T madura inmunocompetente, mientras el que no puede reconocer lo propio, allí sí es eliminado.
Entonces, este proceso de maduración, fíjense que se produce a nivel de la corteza subcapsular y ya cuando el linfocito ya es un linfocito maduro, inmunocompetente, termina es en la médula. Y así sería el proceso de maduración de lo que serían los linfocitos. Luego, este proceso pues de maduración, vamos a ver que con el correr del tiempo, ya en la pubertad, empieza la involución de este órgano linfoide primario y entonces allí sí empieza la disminución de la relación de la corteza medular y como vemos en la imagen derecha, empieza a reemplazarse el tejido por células adiposas hasta que posteriormente ya deja de existir a nivel de la adultez. Terminado timo, entonces vamos a hablar de lo que serían los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, como observan, son órganos aplanados en forma arriñonada interpuestos entre las vías linfáticas, donde tiene un tamaño de milímetros que es muy variable, va de milímetros a 2 centímetros, y que son órganos linfoides secundarios controlados y supervisados por los linfocitos circulantes y allí, por lo tanto, es que tienen una función de filtro biológico. Entonces vamos a tener que existe toda una red de ganglios linfáticos, sin embargo, los más importantes los vamos a encontrar cervical, que incluye los submentonianos, submaxilares y cervicales superficiales, axilares, cubitales y los inguinales. Histológicamente, como observamos, entonces tiene forma arriñonada y que están formados por un tejido conectivo denso a lo que llamamos cápsula. Esta cápsula se continúa hacia el parénquima para formar cordones o llamadas trabéculas, que estos ayudan a formar el armazón del ganglio linfático. Entonces todo este ganglio está sostenido por una malla reticular formada por células reticulares, por fibras reticulares y que va a estar formada por todas las células que ya vimos en la parte 1 de tejido linfoide, es decir, por linfocitos, células dendríticas, macrófagos, células reticulares, etc. Además, vamos a observar que tiene un parénquima en donde la parte más periférica o más cercana a la cápsula es lo que vamos a llamar corteza y allí podemos encontrar nódulos linfáticos, o mejor dicho, allí los linfocitos se pueden organizar en nódulos y luego tenemos una parte que es más clara, que está más a nivel central, que es la médula. Entre la corteza y la médula hay algo llamado que es la paracorteza, que allí ayuda o se encuentra, es una zona rica, más que todo es el linfocito T. Y en la médula, más que todo, existen es linfocitos o es donde ocurren o donde hay más linfocitos B. La filtración de la linfa ocurre dentro de una red de conductos linfáticos interconectados llamados senos. Entonces nosotros vamos a observar que todo ganglio linfático tiene vasos linfáticos aferentes a diferente nivel y tiene vasos linfáticos eferentes, en donde los aferentes, por allí viene la linfa, se introduce al ganglio linfático y los eferentes ya es cuando la linfa recorrió el ganglio linfático, sale para continuar su recorrido. Entonces, estos llamados senos, tenemos que el que está justo debajo de la cápsula, lo vamos a llamar subcapsular. Aquellos que están entre las trabéculas lo vamos a llamar paratrabecular y aquel seno que se encuentra en la médula llamamos seno medular. Y ellos se encargan, de la filtración de la linfa. Acá, para que visualicen con mejor detalle, está el seno marginal o capsular, seno intermedio o paratrabecular y los senos medulares. En esta imagen lo que quiero es que visualicen cómo va a ocurrir el proceso de paso de los linfocitos. Tenemos un vaso linfático aferente,
está el seno subcapsular y está la corteza superficial, corteza profunda y médula, y tenemos el vaso linfático eferente. Entonces, pasan los linfocitos a través, o la linfa a través del vaso linfático aferente. Algunos se filtran y van al parénquima y otros simplemente van a seguir por el seno subcapsular. Aquellos linfocitos que se mantienen en el parénquima sin llegar a ser estimulados pueden continuar su recorrido e ir hacia el vaso linfático eferente. Igualmente ocurre con el seno subcapsular, que estos linfocitos que no fueron activados o que no están expuestos a ningún antígeno continúan su recorrido. Sin embargo, si el linfocito llegó a ser activado por algún antígeno extraño, reconoció algo que no es propio, allí sí va a darse toda una respuesta inmunológica, que es la que llamamos respuesta inmunológica primaria, que fue la que ya desarrollamos en el tejido linfoide que vimos ya en la primera parte. Entonces vamos a ver que se pueden formar en los ganglios linfáticos nódulos o folículos linfoides, en donde la parte más oscura son linfocitos, en donde en realidad son pequeños y no están siendo estimulados por ningún antígeno, pero ya se tienden a ir hacia la zona más clara, los linfocitos que son más grandes, que son linfocitos, son los linfoblastos, se van hacia el centro germinativo, que son aquellos linfocitos que sí estuvieron en contacto con algún antígeno y son linfoblastos con un citoplasma mucho más claro, y es lo que da estas características de una zona clara. Entonces, ¿cuáles son las características funcionales del ganglio linfático? Entonces tenemos que tiene una función de filtración y fagocitosis, ya que retiene aproximadamente el 90% de los antígenos extraños, con el consecuente aumento de tamaño y consistencia. Entonces, a esto es lo que llamamos adenopatías o adenomegalias. Y tiene además la función inmunológica, ya que por esta vía aferente que tiene el ganglio linfático ingresa un antígeno extraño nuevo, y esto produce toda una respuesta inmunológica primaria, estimulando o a linfocitos T o a linfocitos B para dar una respuesta, bien sea celular, si estimula los linfocitos T, o una respuesta humoral, si estimula los linfocitos B. Entonces en esto no voy a ahondar más, puesto que ya esto lo desarrollamos en lo que fue sistema inmunológico en la parte 1. Bien, entonces ahora vamos a hablar de lo que es el vaso. El vaso entonces es un órgano linfoide secundario. Se habla que más o menos el tamaño es como del puño del ser humano, de un adulto. Se encuentra por debajo de la cúpula diafragmática del lado izquierdo, pesa aproximadamente 150 a 200 gramos y él está interpuesto en el torrente sanguíneo, así que elimina las células dañadas o partículas extrañas. Es decir, tiene funciones de filtración morfológica, así como también de filtración inmunitaria. Histológicamente, como todo tejido linfoide o tejido conectivo, está formada por células y matriz extracelular. Su matriz extracelular, que es el estroma, entonces está formado por fibras reticulares e incluye las trabéculas también, y las células pues conforman todas las células que ya nombramos anteriormente en tejido linfoide. Tiene células reticulares, células dendríticas, macrófagos, pero tiene además miofibroblastos. Entonces, vamos a observar que en el vaso está formado por un tejido conectivo denso, que es lo que lo rodea, y es a lo que vamos a llamar cápsula, en donde están los miofibroblastos. Esta cápsula emerge unas elongaciones también del tejido conectivo hacia el parénquima, y estas son llamadas trabéculas. Además, vamos a observar que tiene un hilio que está más o menos en la parte central o medial del vaso, que en este hilio en realidad van a pasar todo lo que son arterias, venas, vasos sanguíneos, así como también nervios. Y que desde el punto de vista funcional y morfológico, el parénquima se va a dividir en una pulpa blanca y una pulpa roja. Es así como en esta imagen esquemática vamos a observar
que de la pulpa blanca es donde van a estar los linfocitos y por allí entra la arteria esplénica que al entrar es llamada arteria central. Es decir, ella entra es por la pulpa blanca. En este momento los linfocitos la rodean y los linfocitos que se encuentran justo alrededor de esta arteria es a los que vamos a llamar como una vaina linfática periarterial. Si los vemos en otros cortes, se van a observar como nódulos esplénicos en donde va a haber un centro germinativo que va a ser más claro, donde hay más que todo es linfoblastos o linfocitos que estuvieron en contacto con algún antígeno extraño, y una zona marginal en donde hay linfocitos más bien que se encuentran con vigilancia o circulación. Luego, además vamos a encontrar lo que es la pulpa roja, que allí pues su coloración es porque hay aumento de lo que son los eritrocitos, y la pulpa roja va a estar compuesto por los sinusoides esplénicos en donde van a estar separados por cordones esplénicos o llamados cordones de Billroth, que acá es toda una red celular de macrófagos que fagocitan eritrocitos, plaquetas o glóbulos blancos, o que van a fagocitar macromoléculas o elementos formes de la sangre. Acá quiero que visualicen cómo entonces en la pulpa roja tenemos el endotelio y puede estar pasando eritrocitos, leucocitos, pero que alrededor de esto se encuentran macrófagos, de manera de que si estos están envejecidos o ya han cumplido su vida media, el macrófago pueda fagocitarlos y de esta manera eliminarlos. Por lo tanto, vamos a observar que la pulpa blanca que forman los folículos y la vaina linfoidea periarterial tiene más que todo función inmunitaria, mientras que la pulpa roja, donde están los sinusoides esplénicos y los cordones esplénicos, su función más que todo es de filtración y de depuración de la sangre, además de hemocatéresis, es decir, la eliminación de lo que serían los eritrocitos ya envejecidos. Además, el vaso entonces va a tener zonas funcionales que en la pulpa blanca, las zonas T dependientes que van a dar la respuesta celular van a estar en la vaina linfoidea periarterial, mientras que las zonas V dependientes que van a dar una respuesta humoral se encuentra en los folículos, y que mientras que la pulpa roja, su función va a ser la destrucción de eritrocitos, la recuperación del hierro, y vamos a ver que en otras especies puede ser de reservorio de sangre. ¿Cómo es la circulación en el vaso? Quiero que se orienten en esta imagen siguiendo los pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces vamos a encontrar que en el vaso va a ingresar la arteria central, que esta arteria central va a entrar por la pulpa blanca. Aquí a nivel de la pulpa blanca va a irrigar todos los que son los sinusoides marginales y parte de los folículos y los nódulos linfáticos. Acá va a continuar su recorrido y luego atraviesa lo que es la pulpa roja para dividirse en algo llamados o ramificarse en algo llamado arterias peniciliares, que estas arterias peniciliares van a rodearse de macrófagos y van a pasar a través de los capilares para luego hacer conexión ya en el paso 6 o 7 con los sinusoides esplénicos y cordones esplénicos para de esta manera continuar su recorrido e ir hacia la vena esplénica y pasar por la circulación para continuar con la circulación sistémica. Por lo tanto, acá tenemos que entra la arteria central, va a dividirse en las arterias peniciliadas y que luego esta va a hacer contacto con los capilares. Acá se unen capilares, arterias y vénulas, y ya estas venas van a irse por la vena central para recorrer todo lo que sería la circulación sistémica, comprendiendo así entonces la circulación sanguínea del vaso como un circuito abierto. Van a observar que en la literatura también está descrito una circulación cerrada, pero eso la vemos más es en otras especies.
Y por último, pero no menos importante, vamos a desarrollar lo que es los tejidos linfoides difusos asociados a mucosas. Entonces, esto en realidad son acumulaciones de tejido linfoide que no están envueltos por cápsula. Así entonces los linfocitos y las células libres se van a encontrar en algo llamado que es la lámina propia, que está justamente en el tejido subepitelial. Eso lo vimos cuando vimos tejido epitelial. Entonces, este tejido linfoide está ubicado en formas estratégicas con el objetivo de poder vigilar y eliminar cualquier antígeno extraño que quiera dañar la mucosa. Entonces vamos a ver que los tenemos incluidos en tracto gastrointestinal, en vías aéreas, en sistema urogenital bajo, entre otros. En estos tejidos la cantidad de células plasmáticas y de linfocitos es mucho mayor en relación a la médula ósea, a los ganglios linfáticos y al vaso. Y es que vamos a ver que inclusive en estas mucosas nosotros podemos encontrar que van a formar nódulos primarios y secundarios. En los nódulos primarios, como podemos observar la imagen del apéndice cecal, fíjense que en la parte entonces de la periferia está esta coloración oscura, en donde son linfocitos pequeños, pero en la parte central de esos nódulos ya es una coloración clara, que son los centros germinativos, donde ya hay unos linfoblastos, es decir, linfocitos más grandes, más maduros, con citoplasma más claro. Encontramos entonces linfoblastos y plasmoblastos. Así, entonces este tejido linfoide asociado a mucosas, el asociado intestino se llama GAL, asociado a los bronquios se llama BAL y el tejido linfoide asociado a la piel se llama SAL. Entonces, sin más que hacer referencia respecto a esto, quiero por último que les coloqué como un cuadro comparativo de los órganos linfáticos principales, donde vemos la función principal del tejido linfoide asociado a mucosas, es la vigilancia inmunológica de las mucosas, de los ganglios linfáticos filtran la linfa, así como también generan respuestas inmunitarias, del timo ayudan a la maduración de los linfocitos T y en el vaso filtran la sangre y generan también respuestas inmunológicas. Si tienen cápsula el tejido conjuntivo, los que son los nódulos linfáticos asociados a MAL, no. Todos los demás sí tienen cápsula, corteza, los únicos que no tienen corteza va a ser el vaso y va a ser los MAL. Si tienen médula, los únicos que no tienen médula van a ser los nódulos linfáticos y el vaso, el tejido linfoide asociado a mucosas. Y bueno, y otros rasgos característicos de cada uno, ¿sí? Léanlo y desarrollaron con calma en la casa. Con esto entonces ya hemos finalizado. Muchísimas gracias por su atención. Traté de hacerlo de la manera, más resumida posible, pero a la vez que se pueda entender, que tengan ciertos conceptos claros. Sin embargo, recuerden revisar la literatura. Cualquier duda pueden hacerla por la plataforma. Y muchísimas gracias por su atención. Y con esto, bueno, finalizamos lo que es la unidad 1, que fue el conocimiento de la biología celular, así como también tisular. Así que gracias.